Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a lo que es vuestra casa. En primer lugar, excusar la inauguración de este acto, la persona de don Jesús Paños, presidente del colegio, que por imponderables de su agenda personal, familiar, no ha podido estar con nosotros y desgraciadamente me tenéis que aguantar un ratito antes de dar paso a los ponentes. Soy compañero de la Junta de Gobierno, Jesús Esteban, y responsable del área de Gabinete de Orientación Profesional, que en cierta medida, o en mucha medida, eh, está ahí conectada con lo que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Lo que van a tratar las empresas y los que también vais a participar, los distintos profesionales que hoy estáis aquí, que sois protagonistas en primera línea de lo que se espera y de este binomio que surge del encuentro de hoy. Quería aprovechar de igual forma y en primer lugar dar las gracias a Robert Walters por la organización, por la idea y de alguna manera provocar que esto hoy surja aquí, y obviamente a las empresas que de alguna forma han colaborado y que van a estar representadas hoy aquí en esta maravillosa mesa y que os van a acompañar a los profesionales en las distintas reuniones y encuentros que vayáis a tener, ¿no? Estamos hablando del grupo Avintia, Cronos Real Estate, Holcim, Saint-Gobain y las empresas del grupo ACP, la Agencia de Certificación Profesional, así como la Fundación Escuela de Edificación. Yo no me quiero extender mucho más, simplemente como una referencia a lo que, de alguna manera, el propio título de la jornada conlleva, más allá del rol profesional. Insisto que es todo un acierto que se haya organizado. Ojalá haya muchos eventos o encuentros como el que hoy nos ocupa, porque es verdad que en las distintas ramas, profesiones que hoy podemos estar aquí representados, todos pensamos que al final estamos encasillados en un determinado rol, bien por lo que hemos estudiado, bien por lo que nos han inculcado en ese proceso universitario. Cuando llegamos a las empresas nos encontramos otra realidad completamente distinta. Las empresas al final son las que nos aterrizan a la realidad. Las necesidades, las empresas son las que manifiestan por cómo funcionan los mercados, los servicios a prestar, sus propios sistemas productivos, su propio core es el que marca las necesidades de capital humano. Y es aquí donde llegamos hoy, ¿no? Es decir, creo que retos que tenemos hoy encima de la mesa, no solamente la sostenibilidad, digitalización, no hablo ya de la tan manida y inteligencia artificial, sino estamos hablando de internacionalización, dirección y gestión de cosas, de proyectos, de servicios, de empresas, procesos de adquisiciones. Podemos estar los distintos profesionales metidos en muchas actividades que en ningún momento nos contaron durante el proceso universitario que a lo mejor íbamos a estar, ¿no? Por eso, insisto, creo que es una oportunidad para que hoy surja en ese binomio empresas, profesionales, que podéis escuchar, que podamos escuchar, que podamos entender qué es lo que puede llegar a plantearse dentro de estas organizaciones y de alguna forma que nos pueda abrir la mente y las posibilidades de desarrollo profesional a los que de alguna manera, bueno, pues no teníamos claro o no teníamos tan claro por dónde pueden ir estas nuevas tendencias o tendencias actuales. Nada más, por mi parte no me extiendo más. Dar la palabra a Ignacio de Robert Walters, que va a ejercer de moderador de esta mesa y esperando que sea seguro que va a ser de muy provechosa resultado para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al equipo directivo del Colegio de Aparejadores y a la organización, tanto de Robert Walters como del propio colegio. Y gracias a vosotros por asistir a esta jornada, que yo creo que va a ser interesante y obedece un poco a una necesidad que demanda el mercado y que hemos detectado tanto las empresas aquí presentes como Robert Walters. Por poneros un poco en contexto, antes de pasar a la presentación de los ponentes, básicamente lo que está ocurriendo en el mercado es que bueno, la empresa, como bien sabéis, a nivel técnicos, está teniendo cierta dificultad en captación de ese talento y el candidato, por contrapartida, sí que es verdad que está eligiendo el tipo de posición que le gustaría, ¿no? Es una cuestión de prioridades. Ese es un tema que vamos a ir desarrollando en la mesa.
Por pasar un poco a presentar a los ponentes, aquí a mi izquierda tenemos a Miguel Carpio, es ingeniero de caminos, pertenece a la empresa Holcim y es el director nacional de productos especiales. Bienvenido y muchas gracias por participar. En segundo lugar tenemos a Aitor de Avintia, de la división Avita, que es la parte de industrialización del grupo Avintia. Él es arquitecto técnico, así que estás como en tu casa. Y bueno, tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Más a la izquierda tenemos a Teresa Martínez, directora de Recursos Humanos de Cronos. También ha pasado por otras empresas del sector inmobiliario, por sector retail, software. También acumula una experiencia de 20 y pico años, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí representada también a esa parte de recursos humanos, que como veis además es una mesa diversa, ¿no? Tenemos también a Nicolás, que es el director técnico y de sostenibilidad de Saint-Gobain, empresa de producto, como digo, pues empresa también que queríamos que estuviese por diversificar un poquito las opiniones. Él es licenciado en químicas, también tiene más de 25 años de experiencia en el mundo técnico y de la sostenibilidad y bueno, seguramente que también tiene mucho que decirnos. Y finalmente, representando al Colegio de Aparejadores, un viejo conocido ya, Felipe, que hemos participado en alguna mesa redonda ya. Y él también es arquitecto técnico, como bien sabéis, ¿vale? Por dar paso ya un poco a lo que es el evento como tal, ¿vale? Quería poneros un poco en contexto. Como sabéis, hay un poco un cóctel de situaciones. Como sabéis, el número de egresados en las carreras técnicas, tanto de ingeniería como de arquitectura, lamentablemente es cada vez menor. Y como os decía al principio, los profesionales pues ahora incluso buscan otro tipo de roles, ¿no? De ahí un poco el título de este evento. Entonces, por dar paso un poquito a lo que sería esto, a desarrollar las preguntas, queríamos conocer, si queréis vamos en este orden y luego ya vamos viendo, como empresas, Miguel, y como responsables de contratación, ¿cómo veis el mercado a nivel macro y a nivel particular? Bueno, pues digamos, la situación actual del mercado construcción, desde el punto de vista de un fabricante de materiales, ahora mismo es optimista, en el sentido de que hay una perspectiva positiva, ¿no?, de desarrollo. Hay una coyuntura en algunos segmentos digamos, del sector económico, fundamentalmente la parte de edificación residencial, que debe ser salvada, que probablemente lo sea, en base a la demanda existente y, por tanto, pues nuestra perspectiva es totalmente positiva, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creemos que estamos en un momento en el que las posibilidades son amplias y de crecimiento en todo caso. Fenomenal. Hitor, ¿vosotros? Bueno, nosotros es verdad que en estos momentos estamos sufriendo esa parte que comentabas al principio de esa necesidad de perfiles técnicos, de gente que se incorpore a nuestro sector, a la construcción. Y nos está costando, de hecho, el ser capaces de atraerlos. Bien, es verdad que desde la parte de Grupo Avintia, la parte de Avita, estamos cambiando el sector y queremos que el sector cambie porque la sociedad nos lo está requiriendo y con ello, pues bueno, nuestra compañía tiene que ser y está siendo más atractiva para ese tipo de perfiles. Es decir, no somos ya una compañía al uso, no somos una compañía en la que estamos ya encasillados en el sota, caballo y rey de la construcción, un jefe de obra, un jefe de producción, un encargado, sino necesitamos otro tipo de perfil. Es decir, otro tipo de perfil técnico con conocimientos del mundo digital, conocimientos de BIM, de Revit. Tenemos que estar abiertos a muchas más cosas, a un control de costes, a compras. No solamente nos encasillamos a un perfil técnico, como decía, de obra puro y de producción, sino tenemos que abrir ese abanico mucho mayor, pero por necesidad de la sociedad y del propio sector, pues bueno, pues nos estamos adaptando a él. Fenomenal.
La perspectiva de la promotora, Teresa. Sí, bueno, nosotros en la promotora tenemos también dificultades, no tantas como puede tener Avintia, pero sí que tenemos dificultades, sobre todo porque los perfiles que nosotros demandamos a nivel técnico suelen ser personas que hablen inglés, que es una dificultad añadida porque pues, solemos trabajar con fondos de inversión y reunirnos con ellos. Luego, lo típico, Excel avanzado, que parece una tontería, pero para un analista de inversiones es importante y a nivel avanzado, incluso Power BI, niveles avanzados. Entonces, sí que a veces es difícil encontrar estos perfiles, no por la parte técnica, que al final la parte técnica es el core que tiene todo el mundo, sino por esos soft skills, ¿no? Necesitamos, son hard, pero bueno, lo considero soft, ¿no? El inglés, luego entraremos más en profundidad, pero hay una serie de cosas que son importantes. Y entonces nosotros tenemos dificultades también por lo que comentabas antes, ¿no? La pirámide demográfica. Cuando yo acabé la carrera y empecé a trabajar, pues tenías que dar gracias porque eras becario, ¿no? Y porque habías conseguido ser becario y ahora ellos o los nuevos candidatos pueden elegir, y luego hablaremos más en profundidad, qué son las cosas que ellos valoran en las empresas. Fenomenal. Gracias, Teresa. Nicolás, desde Saint-Gobain, ¿cómo veis el mercado? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Saint-Gobain. Es un placer para nuestro grupo el estar hoy aquí. Nos sentimos como en nuestra casa. Hacemos muchas cosas dentro del colegio. Muchas gracias por la invitación. Comparto lo que han dicho mis compañeros, en especial Miguel. Las perspectivas del mercado desde el punto de vista de Saint-Gobain son optimistas. Y datos macro, pensamos que estamos en el mercado adecuado. El sector de la construcción hoy representa el 5% del PIB nacional, con mucho más crecimiento en el futuro, da empleo a 1,2 millones de personas, lo cual creemos que estamos en el sector adecuado, que además tiene un rol fundamental para la transición ecológica. Eso por un lado. Por otro, es verdad que nos estamos enfrentando a grandes desafíos dentro de Saint-Gobain. El primero de ellos es que se trata de un sector muy envejecido. El sector de la construcción, el 65%, según los últimos datos, el 65% de los que trabajamos en el sector tenemos más de 45 años, por lo cual eso ya nos da una idea de que es un sector que se está empezando a envejecer. Tenemos otro problema de formación. Más de la mitad de los que trabajamos dentro del sector no tienen una cualificación profesional adecuada. Y eso quería ligarlo con el mensaje que me preguntabas. Nosotros hoy, el mundo constructivo ha cambiado en los últimos años, velocidades de ejecución, nuevos sistemas constructivos que se deben de instalar de formas diferentes. Notamos una cadencia fundamental de los profesionales y de los instaladores que tienen que instalar nuestras soluciones. Y al final somos nosotros o son estos instaladores los que son la imagen final de nuestro sector. Entonces, el mensaje es que sector bien, pero con grandes cadencias en mano de obra durante la fase de instalación de nuestros productos y nuestros Se sistemas. está volviendo más industrial, ¿no? El mundo de la construcción. Eso es, claro, uno de los grandes retos es ese, y yo creo que la industrialización viene para solventar una parte de... Fenomenal, muchas gracias. Y desde el colegio, la visión global, ¿qué os dicen los colegiados? Bueno, pues soy el último, me va a resultar un poco más difícil ser original porque no puedo más que refrendar lo que apuntan los compañeros de mesa, ¿no? Sí que es verdad que nosotros aquí desde el colegio vemos la situación desde dos planos, ¿no? Es decir, la población, digamos, o el conjunto de colegiados que tenemos actualmente, ¿vale? Segmentados por edades y por experiencia, pero sí que arroja una foto un tanto distinta a la que podíamos mirar hace unos años, ¿no? Hace unos años una cuota muy significativa de los colegiados tenía un ejercicio profesional, digamos, por cuenta propia y acometía el mercado desde su praxis y su posicionamiento en el contexto de las competencias y aquello que le llevaba a las obras. Quizá a día de hoy se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y mientras que antes era más el perfil del aparejador con su libreta a pelear el mercado, pues ahora tenemos una cuota cada vez más significativa de asalariados que, bueno, en su condición de arquitectos técnicos desempeñan su función, pero ya no expuestos a ese mercado, digamos, de salir a pelear tu día a día. Por otra parte, y un poco por dar una visión de dónde estamos, evidentemente hay una, digamos, sobre demanda, ¿no?, de perfiles cualificados y no somos capaces de atenderla desde los egresados, pero que actualmente salen o desde, más que los egresados, desde la oferta que hay de profesionales en el mercado. A mí me sigue preocupando mucho, y lo apuntabais alguno de vosotros, de ese envejecimiento y sobre todo de una solución a corto plazo que no somos capaces de visualizar. ¿Por qué?
Creo que el reto que tenemos en el sector es hacer atractivo a los perfiles más jóvenes que este es un sector estable, que es un sector en donde se puede crecer y quizá huir de esa foto de años donde parecía que, bueno, pues tú no entrabas en el sector de la construcción sin ningún tipo, a lo mejor, de precualificación, porque había una sobredemanda, pero eso sí, el día que se cayó el sector, allá por el año 2008, fuimos todos a no saber qué sitio y vaya, pues, ¿qué foto pueden tener los perfiles más jóvenes cuando deciden en qué carrera se posicionan o si, aun estudiando una carrera técnica, la obra es el lugar en el que quieren estar? Pues la foto que perciben es un centro de trabajo complejo, con mucha tensión, entre comillas, o de agresivo, presiones brutales y encima, si mañana vienen mal dadas, de un día para otro me voy a la calle, ¿no? Pues yo creo que ese es un reto, y ahí lo lanzo para posteriores derivadas, que tenemos que cambiar, porque no vamos a hacer atractivo el sector a estos perfiles. A colación de eso, claro, la foto, y ya lo enlazo con la siguiente pregunta, hace 12, 13 años el mercado tenía poca oferta y mucha demanda, ¿eh? Recuerdo que hicimos también una mesa redonda, ¿no? En el otro sentido. Y ahora vemos cómo, bueno, digamos que hay un paro en torno al 11,3%, ¿no? Más o menos. Y hay muchos puestos cubiertos, al menos en los cualificados, y también muchos que la empresa no consigue cubrir, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, el producto, la constructora, la promotora, ¿no? Sobre todo en estos perfiles técnicos de ingenieros, arquitectos técnicos. ¿Las prioridades del profesional o el ingeniero, el arquitecto técnico han cambiado? ¿Ahora es más exigente quizá por aquello de que está priorizando otras cuestiones? ¿Qué opináis? Abramos juego. No me importa el orden, ¿eh? ¿Cómo lo veis Bueno, desde Holcim? yo para romper, digamos, un poco el hielo. Depende un poco del, digamos, de la edad del profesional que estemos hablando. Es decir, los profesionales que han tenido ya un recorrido, que han padecido un poco las circunstancias de la crisis precedente y tienen una experiencia que les permite, pues, comprobar que cíclicamente somos capaces de volver a generar un sector más o menos o estable, ojalá, pues tienen una, digamos, percepción de que, digamos, de que las posibilidades de desarrollo existen y son abiertas. Las generaciones que se van incorporando, que han padecido esas mismas crisis en su digamos, en su etapa infantil, pues tienen una percepción muy diferente. Entonces, esa percepción muy diferente, que es una percepción que hace que lo asocien a la inestabilidad o a la, iba a decir, precariedad laboral en muchos casos, pues es el reto que, digamos, que nos toca salvar, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos enfocando desde las empresas fabricantes esos retos? Pues estamos enfocándolo fundamentalmente en base al desarrollo de la parte digital, es decir, digitalizando procesos, industrializando procesos, es decir, evitando que los factores humanos intervengan cada vez menos en las operaciones reales de aplicación o las operaciones reales de fabricación. Es decir, haciendo atractivo el puesto en base a que no tiene una componente tanto de implicación directa personal como sí de gestión o de operación en base a modelos digitales, modelos industrializados. Esa es un poco la estrategia, ¿no?, de las fabricantes. ¿Cómo lo veis desde Avintia? A ver, yo, desde Avintia la parte que vemos es que el sector lógicamente está cambiando, pero está cambiando porque estamos obligados o se está obligando desde la sociedad a que cambie. Como decía antes mi compañero, cada vez tenemos menos instaladores de pladur o de placo o de electricistas o fontaneros o de la parte no técnica o no tan técnica, sino el que pone, el que está a pie de obra trabajando y elabora todas nuestras obras. Ese perfil cada vez está cambiando menos, cambiando más. De ahí nuestro cambio hacia la industrialización para tener la necesidad de no tener que depender tanto de esa mano de obra. A la par que eso está ocurriendo, los perfiles técnicos también tienen que estar cambiando. Y nosotros, desde Avintia, estamos intentando adaptarnos a esa exigencia que requieren esos técnicos. Es decir, nuestro proceso constructivo de la industrialización dentro de Habita
necesitamos técnicos que tengan un conocimiento desde el primer momento en todos los sentidos. Es decir, partimos desde un proyecto de cero, en un proyecto colaborativo con un arquitecto, con una promotora, alguien nos hace un encargo de una obra y partimos desde el punto cero. Entonces necesitamos gente de oficina técnica, necesitamos gente que necesite arquitectos técnicos o arquitectos que desarrollen un proyecto, colaboramos con ellos, ingenieros industriales que nos desarrollen las instalaciones. Entonces, en ese sentido, nuestro perfil técnico, en esa fase del proceso colaborativo del proyecto, llegamos al punto en el que los perfiles técnicos han cambiado completamente. Ya entra la parte de obra y en parte de obra volvemos también a entrar en un proceso mucho más industrializado donde ya no colocamos ladrillo, ya no colocamos, hacemos pilares in situ, la ferralla es mucho menor, la cantidad de personal que necesitamos en una obra industrializada es un 30 o un 35% menos de una obra tradicional. Con lo cual, desde Grupo Avintia estamos intentando adaptarnos a esa necesidad del mercado que tiene necesidad y carencia de personal y con ello, pues bueno, pues vamos remando a favor para intentar adaptarnos y poder hacer todos los proyectos y las viviendas que la sociedad en este momento nos está demandando, que son muchas. Vale, perfecto. Vale. Bueno, yo creo que los candidatos en general, no solo los aparejadores o los ingenieros de edificación son exigentes. Yo creo que las empresas nos hemos vuelto más exigentes todavía. Entonces, ¿qué es lo que los candidatos y las personas que trabajan en las empresas nos demandan? ¿Qué es lo que se suele pedir en las encuestas de clima? Bueno, pues que a veces es difícil. Desde la promotora quizás es un poquito más fácil. El salario es importante. El rol es muy importante. Nosotros en la encuesta de clima hemos descubierto que a la gente lo que le gusta es poder participar, poder dejar un legado, el poder pasar por un edificio y decir, mira, a su hijo en este edificio he participado yo. También es muy importante el tema de la conciliación, que a veces es complicada. Nosotros tenemos días de teletrabajo y luego la motivación también es muy importante. Entonces, eso es lo que el empleado o el candidato demanda, pero no solo en las posiciones técnicas, en cualquier tipo de posición. ¿Y qué es lo que nosotros demandamos como empresas? Y es en lo que yo he visto evolucionando desde que yo empecé a trabajar en recursos humanos. Bueno, pues antes pedías las hard skills, o sea, la formación, y no te importaba tanto la persona, y ahora queremos una persona que sepa gestionar un equipo, que sea un gestor de proyectos, que sea bueno financieramente, que tenga capacidad analítica. Entonces, claro, queremos un candidato como más... Entonces, ha evolucionado mucho, Rubio, ¿no? guapo. No, eso no lo digo, pero me refiero al hecho de que ellos son exigentes o los candidatos son exigentes y la empresa también se ha vuelto más exigente. Pues, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, coincido con lo que comentaban mis compañeros, donde durante el boom inmobiliario en España se construían 700, 800.000 viviendas y eso es algo que muchos de los que pasaron o pasamos aquella época pues no han olvidado. Entonces, digamos que está impregnado y de alguna manera pues muchos de aquellos profesionales que estaban trabajando en nuestro sector se reconvirtieron y hoy por esa inestabilidad, por esa reminiscencia del pasado, pues no quieren volver o tienen ese recuerdo, por lo tanto es complicado a veces rescatar a esos profesionales que venían detrás. Eso por un lado. Por otro también pensamos que hay una falta de reconocimiento profesional de determinadas cualificaciones. Por ejemplo, comentabas antes por aquí, un instalador de placa de yeso laminado o un instalador de un sistema SATE no tiene un reconocimiento profesional. Hoy en el Código Técnico de la Edificación para revisar un proyecto se requiere una cualificación profesional. Cuando nosotros vamos al médico esperamos que nos atienda una persona con una cualificación profesional, pero cuando cargamos que nos instale una ventana en casa o un sistema de placo de laminado, a nadie se nos ocurre pedirle una cualificación profesional y sí exigirle una calidad en su producto. Entonces, en ese sentido, desde Saint-Gobain estamos trabajando mucho con las administraciones públicas y con el Ministerio para intentar profesionalizar el sector a través de cualificaciones profesionales, un mecanismo que existe en toda la Unión Europea, y lo que pretende es reconocer este tipo de profesiones y que de alguna manera se integren dentro del Código de la Edificación y que permitan también atraer talento al sector y evitar el intrusismo, ¿no? Porque también hoy si cualquiera puede instalar un sistema SATE o una ventana, hace que también el intrusismo sea grande y seamos poco atractivos. Eso en la parte de instalación.
Y en la parte más comercial, si quieres, de la parte de Saint-Gobain, que también contratamos muchos ingenieros o arquitectos, por ejemplo, muchas de las cosas que ofrecemos también es adaptarnos a las nuevas tecnologías que comentabais, manejo del BIM, etcétera, etcétera, pero sobre todo en temas de sostenibilidad. El último arquitecto técnico que hemos contratado hoy es uno de los responsables del área de sostenibilidad de la compañía y que lo que está haciendo es tecnificando nuestros productos desde el punto de vista de sostenibilidad para adelantarse al código técnico. Y eso también es una fuente de atracción Claro. de talento. Hilando con eso, y si quieres, Felipe, también contestar a la anterior pregunta, claro, ¿el mercado es el que está obligando al profesional a cambiar de rol o es a la inversa? ¿Cómo lo veis, no? Bueno, yo, si me permites un poco, Sí. hilo la respuesta a lo que habías anunciado y si quieres enlazo con esto otro. A ver, yo un poco para hacer la reflexión en el contexto de lo que has planteado, me voy a situar en un profesional que está en el mercado, ¿vale? Y en un contexto como el actual. Entonces yo me puedo imaginar que la foto que pueda arrojar cualquiera de los que está aquí o otros compañeros es, bueno, tengo trabajo, voy a lo bestia, no me falta, y haciendo el símil casi ciclista, uno mete la cabeza en el manillar y va ahí, porque mola todos los días, ¿no? Y esta es una estampa un poco reconocible, porque estos son ciclos, ¿eh? Y en el año 2001 estábamos así, Sí. en el 2002, 2003, y entonces el profesional, ¿cómo se posicionaba? Soy la reina de los mares, es decir, me dejó querer. Y yo mismo me reconocía en ese momento, pues trabajando en un sitio estable, con proyección, pero escuchando cantos de sirena, ¿no? Y uno de repente pues se sorprendía tomando decisiones de, bueno, me voy a ir a este otro sitio, que me pagan no sé cuánto más, no sé muy bien lo que voy a hacer, porque llevo 3 años aquí con la cabeza en el manillar y me contratan para una cosa en la que no me ocupaba en ese tiempo que estaba con la cabeza en el manillar en formarme y en pensar, oye, ¿hacia dónde van los sitios? Y de repente uno pega el salto y bueno, pues todavía hay inercia en el sector y tal, y de repente un día, en ese esquema, insisto, que espero que os representéis, es, he estado trabajando y de repente un día me quedo sin carretera y me estampo, ¿vale? Yo aquí la reflexión que quiero hacer es, oye, ¿nos dejamos querer? Sí, pero dejémonos querer con perspectiva, ¿no? Analizando bien un poco de dónde vienen los cantos de sirena, de qué ámbitos, en qué momento he podido estar en situaciones similares y he visto luego lo que ha pasado por no tener una visión un poco más de conjunto. Y esto lo digo pensando también un poco en que el profesional está obligado permanentemente en este proceso de desempeño profesional cualificarse y estar formándose. Estamos hablando todos de industrialización. ¿Se revisa lo mismo una obra por una construcción tradicional que en un proceso de industrialización? No, porque hay un centro de trabajo estable, que es una factoría similar a la que uno fabrica un coche, en la que estoy fabricando casas. Y hay un control de ejecución en ese momento, para un control de ejecución cuando estoy ensamblando esas piezas, ¿no? Y esto es una reflexión que hago desde mi percepción, porque no estoy cualificado, ¿no? ¿Hay mucha demanda en la industrialización? Claro que sí. ¿Hay gente preparada para acometer el reto de saltar a la industrialización? No. ¿Por qué? Porque estamos con la cabeza en el manillar. Entonces estoy ahí, pum, 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 estoy trabajando en lo que sea, me da igual, en promotor, en constructor, lo que sea. Y me dicen, que hay trabajo en industrialización. Y lo pagan bien, me voy, no tengo ni idea. A lo mejor mañana se me cae el sector de manera general y me he desubicado en un sitio donde podría tener un arraigo un poco más estable. Yo, en el área de formación, que está mi compañero Ignacio ahí, luego podéis hablar con él, hay un desempeño profesional que nos llama mucho la atención lo yermo que está de gente que se postule a acometer, o que es el sector de Facility Management, ¿no? La gestión de activos existentes, una obra son 18 meses, un activo funcionando Toda la vida. es toda la vida. Y uno tiende a pensar que el Facility Manager es un tipo que está ahí con un mono azul apretando tuercas y es un gestor de un activo que lo puede poner en valor, pero de una manera exponencial, a un fondo, un propietario. Y oye, no somos capaces de cautivar a nuestro colectivo en que se cualifiquen en ese sector, porque cuando vienen mal dadas en la construcción, ¿vale? Y estamos en una escena muy optimista y muy correcta, y yo creo que solamente armada con números, especialmente en Madrid, de que esto se mantiene en el tiempo. Pero si algún día vienen curvas, cualifícate también en tu periodo de desempeño profesional en poder acometer en un momento dado alternativas a ventanas en las que no haya tantas oportunidades en otros sitios, ¿no? Yo creo que has tocado un punto clave, ¿no? El ingeniero, el arquitecto técnico, el arquitecto, a veces se le ve como un gestor, ¿no? Gestor de activos, property manager o como lo queramos llamar. ¿Por qué en el mundo anglosajón, por ejemplo, un ingeniero puede trabajar de cualquier otra cosa y aquí tiene, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el San Benito de tú solo sirves para producción, para obra, ¿no? No sé cómo lo veis desde Avintia, ¿no? Ahora, sobre todo que estáis potenciando el tema de la industrialización, ¿no?
el perfil puro de producción. ¿Cómo os adelantáis a, oye, yo ya llevo siendo jefe de obra 10 años, no quiero más esto, quiero otras cosas, ¿no? Pues dentro de Avintia existe la oportunidad y la posibilidad de que cualquier técnico crezca dentro de la propia rama de producción. Es decir, si un jefe de obra dentro de la jerarquía que existe puede crecer a jefe de grupo, si reúne las condiciones de serlo, puede ser delegado. De hecho, a mí personalmente me ha pasado, he ido creciendo poco a poco dentro de la compañía. Y luego ya no solamente dentro de la rama de producción, dentro de la rama de producción se puede crecer, pero cuando un jefe de obra, como estás poniendo el ejemplo, o se cansa o ve que ya pues no le apetece continuar en la rama de producción, dentro de Grupo Avintia hay muchas otras ramas donde un técnico se adapta perfectamente. De hecho, como decía antes, cuando nosotros desarrollamos un proyecto y partimos de cero con un arquitecto y con un equipo de oficina técnica, es mucho más productivo un técnico de oficina técnica que viene de obra y ha sido jefe de obra para desarrollar algo que ya sabe cómo lo va a construir luego. Entonces, dentro del Grupo Avintia necesitamos ese perfil, necesitamos jefes de obra que sean reciclados a oficina técnica, reciclados dentro del buen sentido, porque son necesarios, tienen un conocimiento tan importante de la obra que cuando van a desarrollar un proyecto, pues se lo saben de memoria, saben los temas ya que se nos vamos a encontrar cuando les llega al equipo de producción. Entonces, claro que existe esa posibilidad. De hecho, en Avintia eso ocurre de manera muy frecuente. Fenomenal. En las empresas de producto aquí representadas, al final tenéis perfiles técnicos, a lo mejor antiguos jefes de obra, etcétera, jefes de grupo o cualquier otro tipo de perfil puramente técnico que se ha reciclado, ¿no? De alguna manera. No sé si tenéis algún caso Bueno, concreto y demás. hay muchos casos, ¿no? Es digamos, el material, los materiales que nosotros fabricamos. Holcim básicamente pues son cemento, hormigón, morteros. También hemos entrado en el mundo de la prefabricación. Tenemos también una parte, digamos, en impermeabilización. Bueno, tenemos, digamos, diversas patas, pero fundamentalmente son cemento, hormigón y morteros. Y es evidente que digamos, la relación directa del producto con la obra está vinculada al ingeniero de edificación, que suele ser el jefe de producción o el jefe de obra de la misma, ¿no? Y por tanto, para nosotros, la incorporación de ingenieros de edificación que conocen perfectamente el proceso de construcción y las necesidades que tiene de producto, pues es importantísimo. Es, digamos, uno de los perfiles más atractivos para incorporar dentro de equipos comerciales, y ya dentro de equipos comerciales, una vez que en una gran multinacional empiezas a trabajar, pues se abren un montón de posibilidades profesionales que abarcan pues desde la parte industrial, que es digamos enorme, hasta toda la digamos parte marketing, prescripción, etcétera. Es decir, otros campos en los cuales es necesario el conocimiento del proceso constructivo tratado desde la perspectiva del fabricante. Es decir, hay un enorme campo profesional que se abre dentro de la empresa industrial, teniendo esos conocimientos básicos, esa formación de obra o de ingeniería de edificación. Desde Saint-Gobain, ¿lo veis igual? Sí, totalmente igual. Efectivamente, dentro de Saint-Gobain hay una parte productiva donde un ingeniero es lo que todos tenemos en la mente y casa perfectamente, y hay muchos ingenieros, pero hay otra parte no productiva que es tan grande o mayor que esa parte. Y, por ejemplo, a ningún ingeniero, si le preguntas, se imaginaría ser el responsable de un departamento de compras, por ejemplo, o un arquitecto. Y es algo fundamental para nosotros. Las compras de las materias primas para producir los productos dan gran expertise si esa persona es ingeniero o arquitecto y tiene el conocimiento de cómo y dónde se van a instalar. Los departamentos comerciales que nos comentabais antes o de prescripción para Saint-Gobain da mucho valor el que una parte comercial tenga una formación, este tipo de formación. Al final no dejamos de vender soluciones que son técnicas, y esa es una de las mayores desafíos que tenemos, y hoy en Saint-Gobain muchos de los perfiles comerciales que buscamos preconizamos o precisamos que tengan estas habilidades, pero no solo eso, lo que decía en el departamento de compras, pero hay otro departamento hoy que es fundamental para Saint-Gobain, que es el
departamento de sostenibilidad. Ese departamento de sostenibilidad hoy, cuando tenemos que hacer el análisis acústico de una solución, la modelización del análisis de ciclo de vida en términos de carbono, necesitamos que la persona que lo haga tenga una experiencia previa y que sepa, o sea capaz de hablar el mismo lenguaje que habla nuestro cliente o que habla la normativa. O hablando de normativa, participamos muy activamente con el Ministerio, con las diferentes asociaciones en cambios normativos, en elaboración de normas UNE. Necesitamos también este tipo de perfiles que un ingeniero, un arquitecto nunca se había imaginado trabajar redactando una norma, pero al final cuando tú quieres redactar una norma necesitas un perfil técnico que tenga esa experiencia previa para garantizar que esa norma es coherente con la realidad que luego tiene que reflejar. Y ahí en Saint-Gobain tenemos una parte importante también de gente que trabaja en la normalización y que son arquitectos o ingenieros. Perfecto. Me gusta ser un poco políticamente incorrectos. Voy a poner un poco en un brete si me lo permitís, ¿no? Si, por ejemplo, un arquitecto técnico o un arquitecto tuviera una oferta de cualquiera de vuestras empresas y tuviera que elegir, por ejemplo, pues eso, ¿no? Un jefe de obra tuviera que elegir una oferta de una promotora o de una empresa de producto, ¿qué creéis que priorizaría? Lanzada para todos, la pregunta. Yo creo que en primer lugar priorizaría tener una vida laboral con perspectiva estable. Segundo, un, digamos, horario o una dedicación conocida, una retribución acorde a la dedicación y a la experiencia del ingeniero y luego pues una motivación adicional que puede ser perfectamente la capacidad de, digamos, formarse, de conocer otras oportunidades u opciones dentro de la misma empresa y, por tanto, pues las de crecer, ¿no? Profesionalmente. Yo creo sobre todo la parte del crecimiento profesional es fundamental para cualquier profesional en nuestro ámbito. Creo que dentro de su objetivo fundamental es el crecer a nivel profesional y tener la mejor formación posible. Lógicamente, paralelamente está el salario, está su vida social, pues todo eso es importante, pero yo creo que sobre todo es el desarrollo profesional. Bueno, yo lo he contestado un poco antes, pero yo creo que depende de la persona. O sea, que hay distintas personas. Yo tengo una compañera en Barcelona que está encantada de la parte técnica y le encanta. En cambio, hay personas que llegan a un momento de su vida que les apetece cambiar, ¿no? Y cambiar de la parte técnica pues, más a una parte de oficina, una vida más tranquila. Depende del momento. Hay gente que le engancha, pues me imagino, que al compañero de cine pues, le gusta su trabajo, ¿no? Y te gusta... Está la producción, me gusta estar a pie de... O sea, es que yo creo que es la persona la que hace el trabajo. Entonces, yo creo que lo importante es que en el mercado haya alternativas para que las personas puedan elegir y lo importante, que es un poco lo que tú comentabas, y comentabas tú también, que se puedan reciclar. O sea, que si alguien está en una parte técnica y no quiere estar ahí, haya formación suficiente para reciclarse. O sea, que el mercado español laboral, lo que decíamos antes, es muy rígido. Entonces, si tú empiezas en una empresa de este tipo y haces esto, vas a acabar tu carrera profesional en este tipo de empresa y haciendo esto. Entonces, yo, como comentabas antes, abogo por cambiar de sector, porque ves distintos sectores, ves distintas cosas. Entonces, creo que es importante, lo comentaré luego después, pero bueno, formarse, pues hay formaciones como tenéis vosotros, hay másters de real estate, está el RICS, ¿no? Para tasaciones y valoraciones, que también es una salida. O sea, yo a veces he entrevistado a arquitectos y dice, mira, yo en la carrera no me dijeron que una de las salidas podía ser tasaciones o valoraciones, y a mí me gusta, porque a él le gustaba. A otros arquitectos, y yo he tenido muchísimos problemas para encontrar pricing analysts, muchísimos, o sea, se van cambiando de empresas del sector, ¿por qué no? Entonces, yo creo que es que la persona decida lo que quiere y que tenga las herramientas para poder cambiarse. Eso creo que es lo... Sí. Dale. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los departamentos de recursos humanos tienen que poner a la persona en el centro y ser capaces de definir herramientas que permitan adelantarse a esas necesidades y esas expectativas de las personas. Hay un tema, por supuesto, salarial, hay un tema, por supuesto, también de conciliación que demanda a las personas, pero yo creo que también le habéis apuntado, hay un tema de crecimiento. Nosotros cuando contratamos a una persona nueva y estamos en un proceso de entrevista, pongo un ejemplo, mi ejemplo, por ejemplo, yo empecé con una beca de
dentro del Grupo Saint-Gobain. He ido evolucionando por departamentos de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos, departamentos técnicos de sostenibilidad, y lo que a mí me ha dado el Grupo Saint-Gobain es la capacidad de escucharme y de adecuarse a mis necesidades. Yo creo que los departamentos de recursos humanos tienen que definir esas herramientas para saber lo que cada persona quiere. Hay personas dentro de nuestra organización o dentro del departamento en el cual yo trabajo que quieren ser directores generales, por supuesto. Para eso la organización tendrá que determinar si esa persona está capacitada para ser director general o no y ayudarle a reconducir esa ambición, si es que no tiene capacidades, o ayudarle a conseguirla. Pero hay personas, como decía ella, que tendrán la experiencia y no quieran esa ruta profesional y quieran otra. Entonces yo creo que las organizaciones tenemos que ser capaces de poner las antenas y ser capaces de poner a la persona del centro y definir esos mecanismos que nos permitan poner a cada persona donde, por supuesto, pueda ejercer sus funciones y que también se sienta dentro de su hoja de ruta, ¿no? Bueno, yo aquí tampoco es que quiera ser, como se dice, no sé si disruptivo o crítico con el mensaje, pero sí que es verdad que si yo mañana tengo una atención un poco a tu pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué debería alguien decantarse en trabajar la empresa X o Y o Z? Y dado que estoy a lo mejor en el mercado actualmente en una posición un poco más de fuerza porque soy alguien querido y requerido, quizá de la empresa por la que me dejara cautivar pediría, y no digo que no sea el caso de las que están aquí representadas, pero también algo de verdad en la descripción de lo que va a ser el puesto. Partamos del hecho de que trabajar es un castigo divino, ¿vale? Y entonces la tensión y las presiones y los números y todo lo que sucede, máxime cuando el puesto de trabajo al que se opta es más elevado, que a nadie nos engañe, pero existe. Y quizá a veces no suceden esos ejercicios de una manera absolutamente, no sé si es una palabra mugresa, pero honesta, en el momento de no te preocupes, que aquí no va a haber presión, que te vamos a acompañar. Oye, desde el minuto cero, si te involucras en una cosa, estás presionado. Y esto es lo que he vivido yo siempre, ¿eh? O sea, aquí Bambi lo justo, ¿no? Porque además todos estos mensajes un poco también de responsabilidad social, de no sé qué, la vida familiar, chico, pues no sé, no pongo en duda que sean las políticas actuales de las empresas, pero a veces pues la realidad arroja otra foto, ¿eh? Y ahí lo dejo también un poco para reflexión. Y además todavía, fíjate, en el contexto de perfiles a lo mejor más maduros, con recorridos y con otras mochilas a la espalda, pues todavía estamos más, primero, educados en la presión, porque la tuvimos desde el minuto cero, y segundo, hay que pagar la hipoteca, la universidad de los niños, y mira, si tengo que tragar, trago. Pero los perfiles más jóvenes, el otro día leía un artículo en prensa que salía que existía un término anglosajón que ahora no me acuerdo, yo tengo muy mala memoria, que viene a ser algo así como, a mí no me pidas horas extras, ¿eh? Porque al día siguiente te digo, ¿dónde está mi caja? No me la vas a dar tú, que me pido, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que yo, si me posiciono en el mercado, buscaría, ¿no? El mensaje casi, ya apuntabas antes a la posición de fuerza, se deja querer más el técnico por la empresa, pues husmearía y olfatearía bien que hay verdad en ese mensaje de, oye, esto va a ser un poco más cómodo para ti que lo que a lo mejor podías llegar a pensar en función del puesto que tuvieras, ¿eh? Y lo lanzo así un poco de manera general, sin particularizar en el sector, pero que nadie nos diga que en una caseta de obra no hay presión. Bastante. ¿Vale? Ahí bastante. Y creo que eso es lo que yo le pediría a una empresa, ¿eh? Es decir, y que nadie me diga que un comercial de producto no tiene presión por las ventas. ¿Eh? ¿Eres comercial? Oye, ¿dónde está aquí tu...? Existe. Tiene sus compensaciones. Que tiene Por sus supuesto, compensaciones. no lo hago como que diga, pero quiero decir que has preguntado cómo nos posicionamos como empresa para cautivar. Bueno, habéis tocado un punto muy interesante. Por ejemplo, el el comercial tiene sus compensaciones, ¿no? Por En obra, en supuesto. producción, estamos empezando a ver cómo hay compensaciones variables por cumplimiento de hitos. No sé si muy altos o muy bajos, pero empezamos a verlo, ¿no? Al final yo creo que es una cuestión salarial, es una cuestión de reconocimiento. Bueno, es un tema que quería abrir un podemos poco la desarrollar. espita, un poco por... Sí. Bueno, por forma salir de parte un Bambi. poco, es decir, la motivación, por así decir, tiene que venir en un espectro amplio para el profesional, ¿no? Uno de ellos, pues el económico, otro es el educacional o el personal, otro es el de la vida personal. Es decir, las empresas tienen que ser capaces de dar respuesta a todas esas posibilidades que se abren dentro de la perspectiva del profesional que se incorpora a una actividad. Entonces, ahí bueno, pues, los departamentos de recursos humanos tienen que ser proactivos para generar esas posibilidades. Eso De es un todas poco. formas, cuando un profesional quiere crecer,
ese crecimiento no es un camino de rosas para cualquiera. Al final, la presión que indica mi compañero existe, pero no solamente en el sector de la construcción. En cualquier otro sector, cuando uno quiere crecer, la presión existe. Entonces, es algo pues, que es así, no tiene más vuelta de hoja. Si tú de verdad quieres estabilizarte y estacionarte en un puesto, siempre estar en el mismo, pues bueno, pues te adaptarás a no tener presión y bueno, pues no la tienes, pero cuando quieres crecer profesionalmente, si no tienes presión, es muy difícil crecer. Aunque estamos pasando de generaciones pasadas que querían crecer, crecer y crecer, antes creo que lo has esbozado, Felipe, Sí. las nuevas generaciones, cuidado, Es cierto. a lo mejor no quieren menos es más. Jesús, ¿hasta qué hora estábamos allí en ese lugar común encarpetando ofertas? Hasta las 3 de la mañana y pedíamos horas extras, ¿no? ¿Verdad? Era la satisfacción de decir, jolín, hemos presentado esto. Yo creo que esa foto a día de hoy es un poco compleja de que se replique en las generaciones que vienen. Porque, por ejemplo, y esto enlazándolo ya con la siguiente pregunta y la penúltima ya, que creo que vamos justitos de tiempo. Claro, viene un perfil en vuestras empresas, os dice que bueno, quiere crecer o que cualquier otra cuestión, ¿no? Que desde recursos humanos o el hiring manager, el jefe del departamento que le tiene contratado, le tiene que satisfacer sus necesidades. ¿Qué pasa? Os viene con una oferta, dice, mira, aquí me ofrecen tanto, ya no es parte salarial, es parte emocional, salario emocional. ¿Qué tácticas o qué técnicas tenéis para retener esos perfiles, ¿no? Hombre, yo creo que te iba a decir, hay actores que tienen ventajas por pertenecer a empresas que tienen muchas más posibilidades que otras, ¿no? Es decir, hay actividades que son pues, muy constreñidas a una determinada producción, a una determinada labor, y hay otras que tenemos bueno, pues muchas más salidas, ¿no? Es decir, tocamos muchísimas actividades y tenemos una opción de, digamos, de ser atractivos solo por esa causa. O sea, es algo que digamos que nos da cierta ventaja en el momento en que se abre esa opción o digamos, esa tentación para el nuevo, incorporar un nuevo candidato. Un poco, bueno, no jugamos en la misma división, división. todas las empresas. Hombre, desde Grupo A20, cuando alguien, un compañero quiere salir de la compañía, hacemos lo posible para que nos salga. Es decir, bueno, pues si es un tema salarial o es un tema de incomodidad con algún, pues, en su puesto de trabajo, intentamos reubicarle de una manera que le adaptemos su posición. Lógicamente, el que alguien salga de una compañía pues nunca es agradable. Entonces, bueno, pues hacemos lo posible por intentar reubicarle en los distintos puestos donde él se pueda adaptar mejor o pueda estar más cómodo. Pero claro, aquí, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Quiero decir, antes de decir que quiere salir, os piden, Teresa, vosotros, oye, ¿me podéis reubicar dentro de la empresa? ¿Existe esa pregunta previa? ¿O directamente No, normalmente sabes que cuando una persona, porque te lo ha dicho, todas las personas tienen su reunión con su manager semestral o anual de evaluación del desempeño. Las dos empresas que yo he trabajado de real estate, en Mac y en Cronos, el tamaño es pequeño, entonces sabes si la gente está contenta o no. Intentas tomar medidas pues, para que el clima laboral sea mejor, para que haya teletrabajo, para que tengan las condiciones que ellos requieren. Pero a veces es inevitable que una persona se marche. Muchas veces no se marcha la gente por dinero, a veces el cambio es un pelín por dinero, pero a veces es por lo que le ofrecen, pues lo que decíamos antes, información, autonomía, responsabilidad, el poder aportar. Entonces, depende de la persona, es case by case. Cuando se va alguien y viene con la carta oferta, a veces se contraoferta y a veces no, depende bueno, pues, del daño que te haga la persona que se marcha y del capital humano que se marche, porque no es solo el tiempo que yo tardo en encontrar, sino todo ese conocimiento de esta persona que lleva 10 años en la empresa, cuánto tiempo tardo en recuperarme. Entonces, case by case. Desde luego no hay nadie imprescindible? No. Estoy seguro.
Sí, efectivamente, lo apuntabas tú antes. Nosotros dentro de Saint-Gobain hay 3 herramientas básicas. Todas ellas están basadas a adelantarse y a poner a la persona en el centro. Dentro de esas 3 herramientas, la primera ya es lo que comentabas tú. Hay una entrevista anual con tu manager y una semestral. Entonces, en esa entrevista anual, que hay un informe oficial que es común para todas las compañías del grupo Saint-Gobain, hay un apartado específico que son los deseos de esa persona de evolución, de movilidad salarial, y es obligado dedicar una parte a hablar con esa persona y documentarlo. Por lo tanto, es el momento en la reunión con tu manager de expresarlo. Y como manager, nuestra responsabilidad es ser capaces de detectar esas necesidades de cada una de las personas de nuestro equipo. Esa es la primera herramienta. Con esa herramienta, con esos informes, las direcciones de recursos humanos de todas las actividades hacen lo que nosotros llamamos la People Review, que es casar los deseos de movilidad y de progresión de las personas con el futuro de la compañía. Y por último, se hace lo que nosotros llamamos el plan de sucesión, y eso lo hacen las direcciones generales. Y con eso intentamos casar las necesidades de la compañía con los deseos de las personas. Es verdad que en algunas situaciones pues, hay un punto de disyuntura que puede ser pues, porque la persona, dependiendo de la edad, necesita un cambio inminente. Saint-Gobain se fundó en el año 1600 y lento es un poco a veces para tomar decisiones, pero sigue un cambio. Entonces, pues hay veces que efectivamente se producen salidas porque lo que puede ser una evolución para una persona que necesita ser ya, la compañía tiene una vista de 2 o 3 años y la persona no puede esperar. Pues eso es entendible. O hay otras veces que los deseos de una persona no se corresponden con sus capacidades, y ahí como managers tenemos que ayudar a esa persona a reconducirla. No tienes capacidades comerciales, pero tienes unas muy buenas habilidades técnicas, ¿no? Y hay otras veces que casan y un plan de sucesión se orienta perfectamente a los deseos de esa persona con las necesidades de la compañía. Sí, yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quizá aquí el ser proactivo más que reactivo es lo que puede llevarle a un empleado de una empresa a sentir que tiene unas posibilidades reales de crecer y de reubicarse o no en otras líneas, pero sí estar en el lugar adecuado, ¿no? Yo, fíjate, por decir un poco un complemento a lo que habéis anunciado todos, creo que en ese sentido, por ejemplo, la formación es un elemento clave para, bueno, de alguna manera cautivar y ver que hay verdad en ese proceso de crecimiento profesional. Insisto y vuelvo a redundar en el tema de la industrialización. A mí, por ejemplo, me ilusionaría, si fuera empleado de Avintia, pensar que, oye, fíjate qué proyecto hay de crecer en este nuevo ámbito. Y además, mira, hay un plan de formación asociado a esto que me lleva a pensar que, oye, que el año que viene, aparte de que esté en mi día a día de la hora que sea que me toque, voy a estar en ese proceso formativo que además, oye, me prepara para acometer el reto de crecer en este proyecto de la empresa. Yo creo que eso, la información a priori por parte de las empresas de que el empleado se sienta tratado en el particular, pero también encajado en la globalidad del proyecto empresarial que hay es clave, ¿no? Y así me cautivas y me quedo y dejo de escuchar cantos de sirena. Bueno, de la formación en las empresas también habría mucho que hablar, ¿no? Nosotros aquí tenemos acercamientos en según qué casos y, claro, en según qué enfoques o estrategias de las empresas en ese sentido, rápidamente detectas quién tiene un pensamiento más estratégico en el ámbito de la formación. En cuanto te hablan de que me pagan a 10 euros hora, no sé qué, de Fundae, dices, este no es mi sitio, porque hablar una formación cualificada, específica de algo muy concreto no encaja en las cifras que se liquidan por Fundae. Ahora, cuando te dicen, haz una propuesta, vamos a verla, vamos a ver cómo podemos ponerla en valor y trasciendes de lo que te encorseta Fundae para que a la empresa no le cueste dinero la formación, pues entonces te das cuenta que hay, lo que decía antes, verdad en esa intención de que los profesionales crezcan. Y no quiero decir con esto que haya que dilapidar el dinero, los resultados priman en las empresas, pero que hay, digamos, planteamientos un poco distintos que hacen ver que esa estrategia de retener al profesional desde la formación, que nosotros entendemos aquí que es una herramienta fundamental, pues puede tener sentido, ¿no? Y creemos que por ahí van los tiros. Pero ser reactivo, perdón, proactivo, ¿no? Nosotros, de hecho, hacemos jornadas de formación a nuestros propios equipos de obra. Pues en el tema de la industrialización, al final deja de ser construcción, pero sí tiene ciertos aspectos en los que hay que formar a los equipos para realizarlos y ejecutar las obras de forma correcta. Pero además nos está pasando una cosa, es que cuando salimos al mercado a buscar algún perfil técnico, nos ocurre que algunos jefes de obra, con el afán y con las ganas de poder entrar en nuestro sistema, en Habita, y poder desarrollar su carrera profesional como dentro de la parte de la construcción industrializada, acceden a dar un paso atrás en su vida profesional. Es decir, si es un jefe de obra en una compañía de obra tradicional,
dicen, bueno, pues entro con vosotros como jefe de producción, doy un pasito atrás y me formo para aprender el sistema, aprender cómo construir y luego poder dentro de la propia compañía crecer a nivel profesional y poder ser un jefe de obra, pero ya del sistema industrializado. Fenomenal. Y ya última pregunta, antes de dar paso a alguna pregunta del público, si quieren. Y es un poco volver al inicio, ¿no? Ante una tesitura como la que se nos plantea, ¿no? En la que el profesional pues, a veces tiene esa posición de fuerza y quiere cambiar el rol. Menos egresados. Se nos avecina una crisis de la vivienda, en el sentido de que hace 10, 12 años visábamos 700.000, creo que eran. Estamos en 80, 90.000 viviendas visadas. Necesitamos vivienda, pero hay más concentración de promotoras, constructoras hay menos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No sé si hay respuesta. Bueno, yo sé con lo que lo van a hacer. Carlos Miró. ¿Quién lo va a hacer? Pues todos los que están, más los que vengan para colaborar, digamos, en la operación de desarrollo. ¿Quién tiene que venir? Pues tienen que venir técnicos, tiene que venir mano de obra especializada o sin especializar para especializarse. Y tenemos que ser capaces de gestionarlos, de recibirlos, de formarlos, de adaptarlos y de que formen parte de nuestra, te iba a decir, línea de producción en todos los casos. El mundo de la construcción definitiva se tiene que hacer también más diversa, más inclusiva. Ya es es. muy diversa e inclusiva. Sí, lo es. Lo que pasa que pues, probablemente va a ser todavía mucho más. Sí, yo creo que al final debemos animar a toda la parte técnica o los técnicos que se plantean salir del sector de la construcción que realmente no lo hagan. La crisis del 2008 hizo muchísimo daño al sector. Pues eso, dentro de la sociedad no éramos un sector bien visto, pero eso está cambiando, eso está evolucionando. Tenemos un compromiso real con la sociedad de generar todas las viviendas que necesitamos porque hay esa demanda y esa demanda existe. Entonces, pues todos los técnicos pues eso, que se animen a trabajar en la construcción porque es necesario e imprescindible. Desde el Grupo A20 queremos animarles que ya no somos ese sector tan rancio que éramos antiguamente, sino que todo esto está evolucionando, está cambiando. Los técnicos tienen otra forma de ver este negocio y bueno, pues tenemos que animarles para que se incorporen, ya no solamente la parte constructora, que es la que yo represento, sino en cualquiera de los que estamos aquí siempre tienen cabida. ¿Teresa? Bueno, nosotros no tenemos tanto problema, pero sí estoy de acuerdo en que el tema de la diversidad es importante. Yo creo que son muy importantes, y lo que comentábamos antes, formación interna, universidades en las empresas de gran tamaño, programas de becarios o programas de formación o de estudiantes en prácticas, o sea, el darle la oportunidad a cualquier persona de llegar a lo que quiera ser, pero sí que es importante la diversidad. Sí. Es una muy grandilocuente, pero yo creo que el sector de la edificación estamos muy acostumbrados a decir que es el responsable del 40% de las emisiones de CO2, de la mitad del consumo de recursos naturales del planeta, pero yo lo que siempre digo es que el sector de la construcción no es el problema, es la solución. Entonces, somos las personas que vamos a responder a los grandes desafíos que tiene la humanidad. Si en Europa nos hemos planteado ser el primer continente climáticamente neutro en 2050, el sector de la edificación o lo descarbonizamos y vamos a ser nosotros o no habrá descarbonización. Entonces, hay muchos retos que tienen por venir y yo creo que a las nuevas tenemos que ser capaces de atraer talento por esa vía, ¿no? Por la sostenibilidad, por la digitalización, por el confort, por la salud. Yo creo que también es fundamental la profesionalización. Si queremos ser atrayentes de talento, tenemos que ser capaces de profesionalizar el sector y evitar el intrusismo. Y eso solo se consigue adecuando las normas actuales y siendo capaces de definir cualificaciones profesionales para toda aquella cadena de valor tenga una cualificación, un reconocimiento y unas exigencias, ¿no? Te diría la respuesta a la pregunta de quién lo va a hacer, pues te diría que de hoy no lo sé, ¿eh?
Lo que está claro es que tenemos los que tenemos a día de hoy y con esos hay que hacer la fiesta. Entonces, te diría que así como a corto plazo, pero entrecomillado, porque el sector de la construcción y de la industria de la construcción, como nos empezamos a denominar, tiene unas inercias brutales, pero quizá tratando de ser bastante más eficaces y eficientes, ¿no? Quiero decir, y por ahí van los tiros de la industria. Esa es una solución, insisto, no es de hoy para mañana, pero que a corto plazo, entendido por corto plazo, los próximos 2 o 3 años puede dar salida un poco a esa pregunta de ¿y quién va a hacer esto? ¿No? Bueno, cuando decimos quién va a hacer esto, todos seguro que eso os ha pasado por la cabeza, pues bueno, van a trasvasar del otro lado del Atlántico hordas de técnicos. Pues os voy a hacer una reflexión, y que vivo en primera persona. Y marcharse de casa es jorobado, ¿eh? Y cuando en el contexto en el que tú vives y has nacido, has educado, no digo yo que estén para tirar cohetes, pero no están tan mal, ¿no? Como decía el presidente del Barça, ¿no? Que no estamos tan mal. Que allí también hay trabajo y que mi familia está cerca y que no tengo por qué estar pensando qué estarán haciendo en mi pueblo y estoy aquí en Madrid tirado una casa de hora. A lo mejor empezamos a dejar de ser tan atractivos, ¿eh? Con lo cual tampoco nos pongamos divinos de la muerte porque a lo mejor resulta que no es tan interesante venirse para acá, ¿no? Entonces, pues también tendremos que tratar de acomodar que aquí hay posibilidades para esos perfiles que puedan verse interesados en venir, porque, no sé, hablemos si queréis de cualificaciones o convalidaciones de titulaciones y tal. Alguien que quiera venirse con un título del país que sea, no digo tal, pues en un ejercicio en donde se les exija para el desempeño de sus competencias esa titulación, pues los mecanismos a lo mejor de convalidación son de 2 años, y te lo traes para acá y después, chico, ponte a poner sellos, ya, pero yo no he venido a eso, ¿no? Entenderme que es que a lo mejor tampoco la solución a corto plazo está ahí, y yo hablo en lo técnico, no hablo en poner no sé qué material, que también va a requerir de una cualificación, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero es que hay que dar una pensada seria a la cosa, porque no es tan fácil. Esto da para otra mesa redonda. Bueno, es Esto da para otra mesa dar, redonda. O sea que bueno. Si queréis lo dejamos aquí. Perdona, Sí. hablamos de certificaciones profesionales y tal, y todo el mundo reconoce sellos en el entorno, por ejemplo, de RICS y tal, y PMIs, y anglosajón, aquí estoy. Aquí en el colegio tenemos una entidad certificadora profesional, ACP, que llevamos no sé cuántos años con este proyecto, y aparecen aquí los complejos, cuando de repente uno te voy a sacar una certificación profesional, porque con eso te vas a hacer más reconocible. Tráeme un poco tu background profesional. ¿Quién eres tú para decirme que yo tengo no sé cuántos años en no sé qué? Aquí la cualificación profesional lo arraiga en lo propio, en lo que nace desde aquí, que tendría mucha más verdad para reconocer. Eso sí, en lo anglosajón me mola. Soy RICS y eso sí lo hago. Ahora, una certificación profesional que nace de la estructura de esquema de competencias que se ha estudiado aquí, cuando tratamos de bueno, poner al mercado y a las empresas de recursos humanos, vendría muy bien decir, oye, aquí viene un técnico que está cualificado como jefe de obra por una entidad que se llama ACP. Nadie lo demanda, ¿no? Porque parece que mola más lo otro. Os invito a que conozcáis el nivel de certificación y de cualificación profesional que se da detrás del certificado como jefe de obra, como técnico de ejecución de obras en ACP. Os ayudaría también a contrastar, digamos, competencia, porque lo tenemos así estructurado. Y ahí lo dejo, porque os digo que hemos hablado de competencias y daría para otra mesa. Pues muchas gracias por vuestras reflexiones. Antes de dar paso a las preguntas del público, sí me gusta siempre cerrar las mesas con un par o tres de recomendaciones. No soy mucho de dar recomendaciones, pero sí un poco para que luego podamos reflexionar con una Coca-Cola en la mano. Y son 3 cosas: un libro, una canción y una frase. El libro, que alguna vez lo recomendaba aquí, es un libro de Xavier Marcet, que es Esquivar la mediocridad. Es un libro que habla sobre las empresas y los candidatos, los empleados, y cómo se encuentran, ¿no? digamos, en sus motivaciones distintas. Una canción, que a lo mejor conocéis, del grupo Viva Suecia, No hemos aprendido nada. Y una frase que viene muy al pelo, que es, si no puedes hacer lo que te gusta, intenta que te guste lo que haces. Y con ello, si alguno tiene alguna pregunta. Allí hay una pregunta. Miedo me da. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la mesa. Quería saber un poco al hilo de todo esto, todas las reflexiones que se han hecho en la mesa, ¿de dónde vienen
y qué se les ofrece a los profesionales de esas nuevas profesiones. Hablamos de construcción industrializada, hablamos también de certificaciones que vienen del blockchain, hablamos de valoraciones. ¿Qué están haciendo las empresas ya no para lo que nos hace falta, sino para lo nuevo, los nuevos ejes que se están abriendo? Gracias. ¿A quién te gustaría dirigirle la pregunta? Cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera tiene seguro. Pues empiezo por orden. Tecnología de certificaciones o informaciones que no existen. No lo reciclamos. Tenemos otros sectores, los sacamos de la obra y les ofrecemos que vayan a un máster piscina. ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista de, por ejemplo, un fabricante de materiales como Holcim, digamos, la perspectiva ideal es la del profesional que ya ha tenido una experiencia de obra, es decir, tiene un conocimiento de los procesos, de los materiales, de los actores que intervienen en la obra, de cómo funcionan las contratas, y a partir de ahí, a partir de esa experiencia, se le ofrece digamos, muchas posibilidades, ¿no? Una es directa, la de comercialización de material, pero existen otras totalmente vinculadas que pueden ser, pues, las de desarrollo técnico de material, promoción o implementación de marketing de material, tecnología asociada a material, prescripción. Es decir, hay enormes o amplísimas posibilidades que probablemente no sean su primera oportunidad, pero sí están en el, digamos, ecosistema que se le plantea a la persona que entra. Sí, sí. Sí, sí, claro, te iba a decir, es la aspiración de la empresa realmente es proyectar a toda esa gente que está incorporándose en puestos que habitualmente son de primera línea a formar parte de la infraestructura de desarrollo técnico o de desarrollo comercial o de desarrollo digamos, prescriptivo, con el bagaje de formación adicional que la empresa le va a dar. O sea, es un recurso en el cual se piensa con un objetivo de proyección interna, siempre, pues, como se ha comentado, en función de las condiciones que se van observando en la persona, se van detectando. O sea, la parte por así decir, del gran bagaje profesional de una persona con un expertise importante, tiene una posibilidad inferior en el sentido de que es más fácil o es más adecuada para una posición ya. Eso es. Yo un poco respuesta a lo que dices, quizá el trasvase ese que parecía o he parecido entender de tu pregunta, quizás está sucediendo más en la parte o por lo menos, ya no digo trasvase, el interés en el tema de la industrialización, ¿eh? Es decir, sí que parece que eso es una continuidad un poco más natural, ¿no? Estoy en la producción o incluso en el ámbito de la oficina técnica con una sistemática tradicional y, oye, se proyecta, por ejemplo, igual, porque hemos hablado solamente de obra, pero se proyecta igual una construcción industrializada, tal, pues probablemente no. Entonces, por ahí sí que hay como un poco más de orejas levantadas entre los técnicos. Hay otras que probablemente empaparán como la lluvia fina de una manera quizá más inmediata de lo que uno puede llegar a pensar, que es todo esto de la dichosa inteligencia artificial que ha planteado antes Jesús y tal, y que a mí cada vez me asusta más, ¿no? Probablemente por ahí pues empieza a haber gente que está tratando de ver cómo aplicarla de una manera más coherente con su desempeño actual. Y por ahí empieza a haber también algunos perfiles que nos asoman. Bueno, nosotros aquí el contacto que tenemos es del colegiado, que como os he dicho antes, pues a veces solamente se arrima a avisar, ¿no? Pero sí nos llegan por ahí señales. Mira, la semana pasada celebramos aquí un congreso de urbanismo multidisciplinar, que sonaba así esto como tal. Hemos estado 2 días ahí que han sido, o sea, canela en rama. Y además,
vamos a abrir un lugar específico para que podáis acceder al contenido porque ha sido impresionante. Del nivel que hay a día de hoy de la aplicación del tratamiento de datos a priori durante todo el ciclo de la edificación, desde que agarramos un terreno y urbanísticamente vemos su caracterización de una manera inmediata con herramientas brutales. Mañana tenemos una reunión con uno de ellos. A partir de ahí, toda la toma de decisión, volcarla a un lugar común. Y ya no hablo de Revit, ni de BIM, ni de Gaitas, hablo de una cosa un poco más grande todavía, y es la toma de decisión sobre la ciudad, consecuencia de que hemos hecho un ejercicio bueno de captura de datos. Yo creo que ese es el reto y por ahí van los tiros. Claro. Y además todo esto va tan rápido que como no espabilemos los que somos competentes en el sector, precisamente por atender aquello que sea lo urgente, vendrán otros que se hayan cualificado por ahí y no conociendo de la edificación o la construcción, pero sí sabiendo mucho de esto, se arraigarán, ¿eh? Y ahí lo dejo, ¿no? Ha venido gente, han venido economistas aquí a hablar de datos y de tal, y hablaban con una solvencia de nuestro sector que decías, ostras, este mañana me come la tostada, ¿no? Y creo que por ahí van las cosas. Lo que pasa, vuelvo al símil de la bicicleta, estamos en el manillar, tengo mucho curro, y cuando quiero darme cuenta, ostras, lo mismo han pasado. Entonces, yo te diría que por ahí hay pistas de que puede ir la cosa. Yo a tu pregunta de dónde vienen las personas, normalmente vienen ellos y normalmente pues, de la Politécnica, son colegiados, del IE, o sea, dependiendo del perfil, ¿no? Vienen ellos y las nuevas generaciones son personas que se autoforman, o sea, ellos mismos saben lo que quieren y se forman, o sea, no les tienes que formar tú, ellos dicen yo quiero ser pricing y me echo el RICS o tu titulación, perdona, y vengo aquí porque yo sé hacerlo. Sí. Sí, ellos, yo creo que ellos son conscientes, las nuevas generaciones, de lo que hay en el mercado y los que quieren ser de oficina técnica son oficina técnica y los que no quieren ser cambian. Eso no hay ningún problema. Yo por darte ejemplos, cuando me invitó Ignacio a la charla me puse a pensar, ¿no? A ver dónde hay aparejadores como lo llamabais antes o dónde hay arquitectos o en qué posiciones dentro de una empresa, ¿no? Entonces, por poneros ejemplos, en mi anterior empresa en Macro Esencial, el director de CAPES era un aparejador que se había reciclado, venía de obra y consiguió reciclarse. Le costaba el tema del Excel y la gestión, pero se le dio la oportunidad y ahí sigue. Hay muchos arquitectos en pricing, hay muchos arquitectos y aparejadores en análisis de inversiones. Había un arquitecto técnico en Data Analytics, que también es una salida, perdona, Avintia, pero bueno, también es o inteligencia artificial. Data Analytics, las obras arrojan muchos datos. Sí, por eso es que tenemos que cambiar el chip de que la IA y la Data Analytics también es para nosotros, claro. que somos un sector moderno, no estamos tan anticuados como pensamos. O en gestión de incidencias, ¿no? En Macro Esencial teníamos pisos y la persona que gestionaba las incidencias de todos los pisos una vez se alquilaban era un aparejador. O sea que... Nosotros está pasando dos cosas, que todos nuestros proyectos se desarrollan en BIM, por lo cual el AutoCAD ya queda en un segundo plano en estos momentos. Entonces, necesitamos técnicos en obra que conozcan el sistema BIM, porque para ejecutar la obra, lógicamente, hay que consultar el proyecto y está en ese lenguaje. ¿Qué nos ocurre? Que la gente que viene de la antigua escuela o de la obra tradicional, pues ese sistema no lo conoce. Entonces, internamente tenemos que dar formación a esos perfiles para que tengan ese conocimiento de ese sistema BIM y paralelamente, dentro de recursos humanos, lo que hacemos es intentar contratar a gente, sobre todo gente joven, y es cierto que poco a poco se va viendo que en los procesos de selección los currículum que nos van entrando tienen más formación en BIM. Entonces, pues la gente joven que viene ahora por detrás pues tiene ese conocimiento y pues en las obras nos viene muy bien porque nos ayudan a poder desarrollar las obras y los proyectos con ese sistema. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Mira, otra. Ay, perdón. Rápidamente. Perdón, hola. Hablamos simultáneamente de una falta de cantera, que es indudable, y al mismo también muchas veces de que las compañías buscan el famoso plug and play, que es un profesional que tiene ya un bagaje, que tiene una experiencia y que llega funcionando, ¿no? Pero claro, esos son conceptos contrapuestos. Entonces, quería saber si desde vuestras compañías desarrolláis algún tipo de programa
de captación de talento recién egresado y que después intentáis que tenga una continuidad en plantilla y tratáis, ¿no?, de que los profesionales recién salidos de las carreras tengan un hueco también en el mercado profesional. Sí, bueno. Sí, Mira, desde- fíjate, te voy a decir desde mi empresa, que es el Colegio de Aparejadores de Madrid, y sin ser exactamente lo que tú dices, o a lo mejor no lo que tú dices, sino pensando en el sector de la empresa, pero nosotros tenemos colegios recién egresados que van a desempeñar su labor en el ejercicio profesional libre. Bueno, aquí tenemos un programa de acompañamiento que se llama Cimbra, en donde colegiados ya más talluditos y expertos se postulan a ayudar a compañeros que tienen que aprender el ejercicio de su desempeño, ya no en lo que se han cualificado en la universidad, sino ya en el barro de estar. Entonces, insisto, no es exactamente a lo mejor por lo que lo has preguntado, pero nosotros aquí a ese empresario que va con su agenda bajo el brazo le acompañamos en ese sentido y Sonia, que es la que lo lidera, pues, y hemos participado algunos que estamos aquí, pues la verdad es un ejercicio que le da mucho sentido al colegio porque acompaña en ese proceso a quien está empezando. Y es lo que te puedo decir de una empresa tan particular como el Colegio de Aparejadores, ¿no? Nosotros desde Avintia contratamos a becarios que están todavía estudiando y están, pues eso, desarrollando su carrera universitaria y se incorporan al mercado laboral con nosotros, pues en las obras o incluso en oficina técnica, ¿no?, en ese sentido. Y luego, aparte, una vez que ya han terminado, recientemente titulados, los incorporamos también para formarlos y hacerlos dentro de la compañía a nuestra medida, por decirlo de alguna manera, para que poco a poco se vayan formando y vayan creciendo profesionalmente, como hemos hablado antes. Es decir, que no se queden encasillados en un nivel de jefe de producción o de ayudante de jefe de obra, sino que poco a poco en la misma compañía toda la inversión que se hace dentro de un grupo empresarial para formar a su gente, pues poco a poco vayan creciendo y que eso vaya reflejado en resultados. Yo sobre este tema también quería decirte que también ha cambiado el mercado y yo creo que también es un tema demográfico. Tanto en Cronos, que tiene un proyecto cantera con K, como en Mac Residencial, ha habido estudiantes en prácticas. El problema es que el tema demográfico no permite prácticas. Entonces, cuando los candidatos pueden elegir empresa, te dicen que no quieren hacer prácticas, que ellos quieren trabajar, que ya se han titulado y que ellos no necesitan hacer prácticas. Entonces, muchas veces, y se están reduciendo los tiempos, en Cronos el proyecto cantera eran 2 años, se está reduciendo y han sido 6 meses porque el mercado no te permite tener una persona 2 años, aunque le des una ayuda de estudios de 800 euros, ellos quieren trabajar y quieren tener un sueldo, entonces no lo permite. Entonces muchas veces la persona se forma trabajando y sufren esa tensión, pero es que es la única manera de aprender y todos hemos aprendido en el trabajo. Entonces creo que los programas, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los recursos, dependiendo del nombre que tiene la empresa, te permite tener un programa de prácticas muy extenso, pero cada vez son más cortos y seguramente tiendan a desaparecer. Se harán prácticas durante los estudios, durante el grado, durante la carrera, la licenciatura, pero no a posteriori. Y eso es un cambio en el mercado. Desde el punto de vista de, digamos, de las empresas fabricantes de materiales en general, en particular, digamos, Holcim, ¿no?, pues la política que se sigue es la de captar personas con cualificación, no necesaria experiencia, para precisamente formarlas, adaptándolas a, digamos, las necesidades o requerimientos que tiene las posiciones iniciales en las que desempeñan y ir proponiendo opciones para que su carrera profesional siempre progrese dentro de la empresa. Es decir, un poco lo que se comenta, ¿no?, esa inversión que se hace en la formación, pues lógicamente no se quiere de ninguna forma perder si hay opciones para conservarla. Vamos tarde. Sí. Yo creo que, si os parece, no sé si alguien tiene alguna pregunta más por hacer, que hable ahora o que hable arriba. Bueno, pues termino yo con 2 palabras solamente. Bueno, con una que he escuchado muchísimo y que es personas, personas, personas y personas. Y esto va de personas, que somos todos nosotros.
Entonces, me gusta mucho escuchar a 4 grandes empresas y al colegio, a Robert Walters, por supuesto, hablando de personas, que es algo pues, muy importante. He escuchado también mucho recién egresados y todos sabemos que hay muy pocos en el cajón, ¿no? Abrís el cajón de los recién titulados, ¿verdad? Y hay poquísimos y todavía pues tampoco hay muchos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos recién titulados, con un poquito de experiencia y veo mucha cana. Yo me las tiño, o sea que... Y algunos no veo nada, Felipe. Bueno, entonces, ahora teníamos previsto dos eventos. Uno en la zona de la derecha para que podáis hablar con profesionales, pero nos habéis consumido un poco ese tiempo. Y además, como somos poquitos, yo creo que merece la pena subir todos arriba, a la 4ª planta por ahí, donde vais a poder charlar con ellos, con sus equipos directamente. Vais a poder, aquellas preguntas que os ha quedado en el tintero que os ha dado vergüenza lanzar, pues hacérselas a ellos, intercambiar tarjetas y crear un poco de networking, que esto también un poco va de eso. Y además pues aprovechamos y nos tomamos una Coca-Cola y a lo mejor hay alguna croqueta o algo así. Muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un placer escucharos a todos.